La mayoría de esa gente que está disgustada con el político tradicional son los mismos que han votado por ese político tradicional porque le han cogido 500 pesos, un picapollo, para votar por un candidato que no cumple con los requisitos o que no tiene la capacidad o la preparación para ocupar la posición a la cual está aspirando. Entonces, esa misma gente que ha sido cómplice de esos políticos tradicionales que han hecho luego una mala gestión son los que hoy hablan mal de esas personas. Son los que hoy se sienten desencantados, se sienten defraudados. Llega el momento en el que usted vota por una persona, un inepto, que es un estúpido, que es un imbécil, pero usted le debe un favor, le hizo un favor, o usted le debe compromiso, le debe lealtad, porque esa persona le dio un trabajo, le puso a ganar un salario, le dio una botella. Entonces, por eso digo que estamos jugando a la doble moral. Hay un tema que está ahora mismo sonando mucho en los medios, que es el tema de los outsiders que han querido incursionar en la política, que son influenciadores de redes sociales o que son simples personas comunes y corrientes que tienen cierto nivel de poder o de popularidad y que entienden que por tener esa popularidad pueden aspirar a ocupar cargos públicos, ya sea de nivel congresional o de nivel presidencial. Entonces me gustaría que conversemos un chin sobre ese tema, porque yo tengo un punto de vista muy particular basado en ciertos análisis que he venido haciendo de esa situación, de la cultura, en este caso la cultura latinoamericana y la cultura dominicana. ¿Qué te parece a ti ese tema de los outsiders? ¿Qué tú crees que está provocando que sobre todo la gente se esté volcando a apoyar figuras que son outsiders, que no son políticos tradicionales, pero que están mostrando intereses en aspirar a posiciones públicas? ¿Qué te parece eso? Bueno, saludo para los que están mirando estas imágenes, saludo para Israel, mi progenitor, mi hijo, ¿verdad? Pues, señores, hasta ahora nosotros le hemos estado dando seguimiento también a esa situación, eso a nivel mundial que está pasando, pero en este caso nos estamos refiriendo a República Dominicana. En el caso nuestro, lo que vemos es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Son derechos individuales y derechos constitucionales de las personas decir que se quiere posicionar a cualquier posición electiva, no importa cuál sea la jerarquía, pero ahí nosotros usamos el pero por el medio. No es lo mismo un día de unas elecciones donde la gente hace una fila, donde hay urnas, quizás más de una, porque si hay diferentes posiciones para elegir diferentes cargos de autoridades, como el caso, por ejemplo, se vaya a elegir diputado, presidente, síndico, ya hay diferentes urnas para los diferentes votos, ¿entiendes? No es lo mismo que esas personas que interactúan y participan por las redes sociales, por un chat, por una videollamada o así por el estilo. No creo que lo que se piensan y lo que creen muchas personas, que la popularidad que tienen en las redes sociales es la misma popularidad que van a tener el día que le toque la realidad de un voto directo. Porque, ¿qué espacio usted tiene en la sociedad a nivel general, a nivel nacional, la parte baja, como decimos, más bien en el pobre, en el campo, en el barrio, en la parte encumbrada? O sea, usted solamente tiene un espacio en las redes sociales y mucha gente físicamente no lo conoce. O sea, hasta ahora nosotros la percepción que vemos es que sí, y hay muchos que tienen una popularidad tremenda, una popularidad enorme. Ahora, el que no tiene un partido político, que es lo que se conoce, lo que nosotros conocemos desde que tenemos razón, es que vía los partidos políticos influye mucho, porque las personas se van dando a conocer desde mano a mano, el saludo, él se va y le bebe el cafecito, va y lo visita, va y así por el estilo. Pero hay algo que debemos puntualizar ahí, y es que la mayoría de las personas que se inclinan por un outsider es porque no confían en el partido político tradicional, es porque le han perdido la confianza a los políticos tradicionales y ven en un outsider la posibilidad de un cambio que los partidos políticos y los políticos tradicionales no les han podido dar. Entonces ahí viene un tema relacionado a que no importa si tú eres miembro de un partido o no, aunque las leyes dominicanas obligan a que para tú aspirar a una posición electiva tienes que pertenecer a un partido porque se eliminó la candidatura independiente. Bueno, vemos que ahora mismo hay figuras que aspiran a ocupar posiciones públicas y están formando partidos políticos nuevos o quieren formar partidos políticos nuevos para poder cumplir con esa cuota que exige la ley.
Sin embargo, el punto aquí es que la gente se está inclinando por esas figuras que son influenciadores de medios digitales porque precisamente no confían o no se sienten identificados con figuras o con partidos políticos tradicionales. Sí, esa es la realidad de lo que muchas personas, el descontento y la desconfianza que han generalizado, vamos a usar esa frase, muchos de los que representan y dirigen los partidos políticos, ha hecho que, tal como tú dices, una cantidad de personas vean entonces una opción en un relámpago, en una nube que está allá arriba y que no se sabe si esa nube en realidad va a traer agua. Vemos, a propósito de Israel y las personas que están mirando estas imágenes, aquí tenemos que hay alrededor de unos 33 partidos políticos que van a salir del sistema. Entonces, ¿cuántos van a quedar? De acuerdo a lo que vemos aquí, están celebrando audiencias, ya celebraron una audiencia y fijaron que hay 33 agrupaciones y así por el estilo, un conjunto de cosas más que van a salir del sistema como partidos políticos. Entonces, sí, realmente son de los partidos pequeños que ya existen y que por la propia ley no han alcanzado la cuota que deben alcanzar en el porcentaje de votos de las últimas elecciones y que por no cumplir con eso van a quedar fuera del escenario político porque así lo establece la ley, pero eso no significa que no se puedan crear partidos nuevos. No se puedan, y también muchos de esos partidos pequeños, yo pienso, es mi opinión muy particular, que lo que van a hacer es irse a otros partidos donde puedan quedarse y sumar cuotas para mantenerse en el ambiente político. Ahora, mi análisis con respecto al tema de los outsiders es el siguiente. ¿De dónde surge el disgusto de la población con los partidos políticos y los candidatos tradicionales? Yo pienso que aquí se está jugando mucho a la doble moral. ¿Por qué se juega la doble moral? Oye, porque yo creo que jugamos mucho a la doble moral. Primero, la mayoría de esa gente que está disgustada con el político tradicional son los mismos que han votado por ese político tradicional porque le han cogido 500 pesos, un picapollo, para votar por un candidato que no cumple con los requisitos o que no tiene la capacidad o la preparación para ocupar la posición a la cual está aspirando. Entonces, esa misma gente que ha sido cómplice de esos políticos tradicionales que han hecho luego una mala gestión, son los que hoy hablan mal de esas personas. Son los que hoy se sienten desencantados, se sienten defraudados por esos políticos o por esos funcionarios públicos, porque ojo, después de que tú pasas de ser un aspirante y ocupas una posición pública, ya no eres solo un político, eres un funcionario. Entonces, ese funcionario público que te quedó mal fue aquel por el que tú votaste. Y tú votaste como ciudadano por alguien que no tenía ni la capacidad, ni la preparación, ni la intención de hacer un buen trabajo, porque tú le cobraste a alguien a cambio de tu voto. Tú caíste en lo que es el clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? Bueno, el clientelismo no es más que un sistema mediante el cual un político te hace favores o te da beneficios a cambio de que tú le des tu apoyo o que le des tu voto. Eso es lo que es el clientelismo. ¿Y de dónde viene el clientelismo? El clientelismo es algo que se instauró hace muchísimos años. Ojo, mucha gente dice que el clientelismo empezó cuando ganó el PLD en el 96, en el 2000. No, el clientelismo viene todavía desde mucho más atrás, desde los tiempos de Trujillo y Balaguer. Solo que el clientelismo en ese entonces se practicaba de una forma muy distinta. Por ejemplo, Balaguer utilizó mucho las funditas, la fundita, la comida, la fundita. Exacto, eso era clientelismo. Igual que el populismo. Mucha gente confunde populismo con clientelismo. El populismo no es más que una lucha entre la población y las élites. Sin embargo, uno va de la mano con el otro. ¿Qué pasa con esas personas que hoy se sienten desencantados y defraudados por el político tradicional, que han sido parte del sistema populista y han sido parte del sistema clientelar? Así es. Y hoy critican al político tradicional que no les cumple. Hoy dicen que son unos mentirosos, hoy le llaman ladrones, hoy le llaman con un sinnúmero de etiquetas que le ponen a los funcionarios públicos. Pero usted es parte responsable de lo que ha pasado, porque usted es de lo que no va a votar a menos que lo vayan a buscar a su casa. Usted es de lo que no vota a menos que le digan cuánto hay para mí y le digan hay tanto para ti. O ven que yo te voy a dar una receta, te voy a comprar los medicamentos, yo te voy a hacer un favor, yo te voy a nombrar en tal sitio para que cuando lleguen las elecciones tú te sientas comprometido y votes por mí. Llega el momento en el que usted vota por una persona que es un inepto, que es un estúpido, que es un imbécil, pero usted le debe un favor. Le hizo un favor o usted le debe compromiso, le debe lealtad porque esa persona le dio un trabajo, le puso a ganar un salario, le dio una botella. Entonces, por eso digo que estamos jugando a la doble moral cuando estamos exigiendo que el político tradicional cumpla, pero mi estimado, se compró la conciencia. Usted es igualmente culpable, usted es igualmente responsable porque usted es parte de ese sistema. La corrupción administrativa, que es otro tema, la corrupción pública. ¿Cómo ocurre la corrupción?
todo corrupto tiene que tener un corruptor. Claro. Y la corrupción no es solamente de los funcionarios públicos. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que trae mercancía de fuera y tiene que pagar impuestos aduanales, un empresario privado que trae, por ejemplo, muebles o que trae vehículos, los importa. Cuando tiene que pagar los impuestos aduanales, necesita un funcionario público que le ayude a no pagar esos impuestos aduanales y necesita sobornar a ese funcionario público. Pero ¿quién sobornó al funcionario público? Fue un empresario privado. Entonces, esto es un sistema donde participa tanto el funcionario público, que es el corrupto, como el empresario privado, que es el corruptor. Entonces, una cosa no existe sin la otra. Hay una correlación entre los dos. Por eso insisto en que jugamos mucho a la doble moral cuando criticamos al político tradicional o al funcionario público que incumple, pero somos cómplices, somos parte de ese sistema. Y otra cosa que sucede con mucha frecuencia es que los dominicanos, y estoy hablando de nosotros, que somos parte de Latinoamérica, donde el movimiento de los outsiders se ha puesto de moda, pero no somos capaces de evaluar qué son esos outsiders. Hay un outsider en Ecuador que es Nayib Bukele. Hay un outsider en Estados Unidos que es Donald Trump. Son personas que han llegado al poder que no son de la política tradicional, pero vamos a ver quiénes son. ¿Quién es Nayib Bukele? Nayib Bukele no es un estúpido. Fue alcalde durante 2 periodos en su país y de ahí saltó y fue candidato y llegó a la presidencia. No estamos hablando de un analfabeto que sale de un barrio de Capotillo, de la capital, y que porque tiene influencia en medios digitales hoy cree que puede ser presidente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos pasando en este país? Donald Trump es un outsider. Yo lo veo como un outsider. Estoy hablando de mi opinión personal. Por lo menos yo también lo veo así porque ha adquirido... Porque no viene de la política tradicional. Claro, es parte de un partido para ser presidente, pero él viene. Donald Trump es un empresario. Donald Trump no es un estúpido que un día se despertó y dijo, déjame yo aspirar a la presidencia. No, es un tipo que tiene una trayectoria como empresario. En su momento llegó a ser incluso uno de los hombres más ricos del mundo. Si vamos a ver, por ejemplo, en Colombia, el caso más reciente de Colombia, no es un analfabeto que dijo, déjame aspirar a la presidencia. No. Entonces, ¿cuál es mi punto? Que la gente se está dejando llevar mucho por la parte emocional, se identifica emocionalmente con alguien que habla con un lenguaje paupérrimo, con alguien que es del barrio, con alguien que me identifico porque critica al status quo. Y dice frase fuera de lo que es la educación. Sí, utiliza el lenguaje del barrio. El lenguaje del barrio. Ahora, por eso me identifico con esa persona, porque utiliza el lenguaje del barrio, pero eso es la parte emocional. Vayámonos ahora a la parte racional, al razonamiento, en el que yo me detengo y hago una evaluación para saber si esa persona tiene la capacidad de dirigir y de mantener la estabilidad macroeconómica de un país, de implementar medidas para mejorar la seguridad ciudadana, de implementar medidas para mejorar la calidad educativa, de implementar medidas para manejar lo que se llama el comercio internacional, para manejar lo que son las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas con otros países. Somos capaces de aplicar un poco el razonamiento, de dejar a un lado la parte de las emociones, de identificarme con el tipo que habla con el lenguaje barrial, dejar eso a un lado y de ver si ese tipo que habla con el lenguaje barrial tiene la capacidad para manejar esos temas, que son temas nacionales. Esa persona tiene la capacidad para implementar medidas que mejoren el sistema energético. Tiene la capacidad para implementar medidas que mejoren el problema del tránsito en las grandes ciudades. Si usted, como ciudadano dominicano, pudiera dejar a un lado la parte de los sentimientos y de las emociones que lo identifican con un determinado personaje o con una determinada figura y se detiene a analizar qué tiene esa figura, ese personaje, para llevar el país a una mejor condición en cualquiera de esos temas que yo acabo de mencionar, entonces creo que seremos capaces. Si nada más tiene esto, porque tal como tú acabas de decir, si nada más así muchas frases, a veces hasta fuera de contexto, pero vamos a ver la calidad humana, vamos a ver si tiene la capacidad de resolver conflictos, vamos a ver si tiene la capacidad también, porque una de las cosas es que hay un momento que porque a mí me digan, usted es feo, chiquito y enano, que yo por eso no debo de una vez contestarle a aquella persona, ¿por qué entonces? ¿Y qué forma de resolver el conflicto y de tener un equilibrio emocional? O sea, es muy simple. Imagínate una persona que no tiene un dominio de sus emociones, que no practica la inteligencia emocional. Imagínate esa persona teniendo diferencias con un presidente de otro país. ¿Cómo va a manejar esos conflictos con otros países? Una persona que no es capaz de llevarse bien con un compañero de trabajo o con un ciudadano del patio, que un día pueda disentir, que pueda pensar o opinar diferente a esa persona. ¿Cómo esa persona va a manejar un conflicto internacional cuando un presidente de otro país te diga, no estoy de acuerdo contigo, lo que tú estás diciendo no es así? Señores, ser presidente, no, declararle la guerra o prohibirle la entrada, o sáqueme la embajada de ese país de aquí. Y eso no se maneja así. Eso no se maneja así. Entonces, la invitación es a que analicemos
si estamos apoyando un movimiento o una candidatura basado en una emoción porque esa persona habla con lenguaje del barrio, o si estamos apoyando a un outsider que tiene la capacidad, que tiene la preparación. Y ojo, no estoy hablando solamente de los que hablan feo. Hay muchos que hablan bonito y tampoco tienen la capacidad. Así es. Hay muchos que vienen del partido, del sistema tradicional y no tienen la capacidad. No tienen la capacidad, no hay liderazgo, no hay don de servicio. Eso es el don de servicio, eso es algo también casi personal, que muchas veces hasta se va cultivando, la propia persona va cultivando. Lo que si veo, yo veo que yo tengo la capacidad de mover ese blog, digo, pero mira que yo moví el blog y me quedó hasta bien puesto. Entonces, ¿qué hago? Que me dedico a eso, a organizar los blogs, porque veo y voy cultivando, y cada día más cuando viene a ver hasta soy un albañil. Hay una realidad que tenemos que también puntualizar, y es que yo puedo tener mucha vocación de servicio. Yo puedo creer que yo tengo la capacidad de ayudar a resolver todos los problemas de mi barrio, pero una cosa es que yo tenga vocación de servicio y otra cosa es que yo tenga la preparación para poder lograr eso. ¿Por qué? Porque hay temas, señores, hay temas que deben ser dominados. No es lo mismo que yo sea presidente de la Junta de Vecinos de mi barrio a que yo sea el síndico de mi pueblo. No es lo mismo que yo sea el síndico de un pueblo a que yo sea un legislador que va a representar y a crear leyes. Pero no es lo mismo que yo sea síndico o que sea legislador a que yo sea presidente de un país. Los temas de un país son temas macro, son temas grandes. Por si no saben, macro significa mucho o grande. Los temas de un país no son los temas de un barrio, no son los temas de un municipio, no son los temas del patio, son temas de una nación, son temas de un país, son temas colectivos. Por lo tanto, si yo aspiro a dirigir un país, yo tengo que tener la capacidad y la preparación de manejar temas macro. Que dicen que no, porque yo puedo contratar asesores, yo puedo contratar personas con la preparación. Sí, es verdad, usted puede hacerlo, pero usted le está generando una carga adicional a un Estado que quizás no debería tener que gastar en asuntos adicionales, en gastos extracurriculares, que no está preparado. Pero aparte de eso, fuera de los asesores, hay un día que usted va a estar solo y usted va a tener que manejar un tema. Usted va a tener que ir un día a la ONU a representar a su país y usted no va a tener la capacidad para hablar en la ONU de temas que son nacionales. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros como ciudadanos estamos llamados a detenernos, a analizar, a aplicar el razonamiento y la lógica para ver si ese candidato realmente tiene lo que se necesita para ocupar la posición a la que aspira. Una posición presidencial, independientemente de que usted sea o no sea un outsider, hay que ver si usted como outsider tiene el background, si tiene la capacidad y la preparación. No se trata simplemente de tener buenos deseos. Sí, voy para allá. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo pienso que hay una parte cultural también. Hay una cosa que la gente no quiere admitir, y es que nosotros tenemos una cultura desde hace mucho tiempo, desde los tiempos en que vinieron los españoles a este país. Nosotros tenemos una cultura de corrupción, una cultura de oportunismo, de aprovechar la oportunidad que haya para ser oportunistas con los estúpidos, porque hay una realidad, existen muchos estúpidos. De esa cantidad de gente. Y no porque no hayan estudiado. No, la estupidez tiene que ver con que usted se cierra y no es capaz de sentarse a razonar, aplicar el razonamiento crítico y el razonamiento lógico para analizar si algo procede o no procede, si algo conviene o no conviene. Eso es la estupidez. La estupidez, parte de la estupidez es que usted me dice una cosa a mí y antes de yo analizar lo que usted me está diciendo, ya yo le estoy respondiendo sin antes analizar si tiene sentido lo que usted me está diciendo. Antes de yo analizar si lo que usted me está diciendo cabe dentro de la lógica, ya yo le estoy respondiendo a favor o en contra de lo que usted dijo. Eso es parte de lo que es ser estúpido. Y eso se practica mucho en nuestro país. Con mucha frecuencia aparece un grupo de estúpidos en redes sociales a opinar sobre cualquier cosa que tú dices, y yo estoy, porque por el simple hecho de yo llevarte la contraria, te respondo antes de yo analizar qué sentido tiene lo que tú me estás planteando. Y eso es parte de la estupidez. Y hay mucho de eso en este país. En este país hay mucho de eso. Hay mucho en este país. Eso es así. ¿Cómo salimos de la estupidez? Bueno, la transformación cultural es algo que tenemos que trabajarlo. En este país tenemos que hacer una transformación cultural que va a empezar con educación. Con la educación, no con aprender a leer y escribir, no es esa la educación que necesitamos. Necesitamos una educación en la que se implemente la lectura comprensiva, donde se implemente lo que es el razonamiento crítico y el razonamiento lógico, que debe empezar en las escuelas y que debe llegar a los hogares. Esa transformación que debe llegar a los políticos debe empezar en la escuela y en el hogar. Si no somos capaces de transformarnos como sociedad, vamos a seguir siendo una sociedad que elige políticos incapaces y que elige funcionarios públicos para que sean corruptos. Tenemos que también transformarnos para dejar de apoyar la corrupción, porque la corrupción del funcionario público está acompañada de la corrupción del empresario privado y del votante que le coge los 500 pesos y el picapollo para votar por un estúpido. Y del compañerito que porque es de los míos yo no puedo ver que eso está mal, tengo que guardar silencio. Usted no puede opinar.
Y que no puede pueden, opinar. exactamente. Entonces, lamentablemente, esa doble moral que hoy estamos exhibiendo, hablando mal de los políticos tradicionales y apoyando figuras que son influenciadores de medios digitales porque simplemente hablan con el lenguaje del barrio, no es más que eso, doble moral. Doble moral. Porque Eso los principales culpables de que hoy los políticos no cumplan y sean unos irresponsables somos los votantes. El ciudadano común, el ciudadano de a pie, es el responsable de lo que ha pasado en la política tradicional. Eso es así. Esa es la realidad. Yo lo veo de esa forma. Vamos a razonar un poco y vamos a analizar la realidad. Ojalá que los que tienen la oportunidad de escuchar y ver, ¿verdad? Pues esta exponencia sin ninguna mala intención. Lo importante es que, como dice Israel, vamos a razonar. Sí, al final es un llamado es un llamado a que analicemos la realidad. Hacer análisis. Y que dejemos de ser reactivos, de ser emocionales, seamos un poco más racionales, es la Más palabra. racional, Apliquemos un poco más el razonamiento y dejemos un poco de lado esa ceguera que nos genera la emoción. Ay, que el político me falló, que el político no sirve, que el político no cumplió. Usted tiene una cuota de responsabilidad en eso. El votante. Claro. Hasta la vista, baby. Con Dios.